Volvimos con acceso a los derechos y lo tenemos en el piso a Laví Abrán. Gracias, Laví, por estar con nosotros una vez más. Gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, hay dos grandes blanqueos, ¿no? El blanqueo de dientes que hace el odontólogo y el blanqueo de capitales. Se ha puesto casi de moda. Otra vez este gobierno vuelve a permitir esta idea de, bueno, que se puede evadir alegremente, que no hay consecuencias para la evasión. Y bueno, yo hubo un blanqueo de capitales el año pasado para los grandes capitales, que ya había habido con el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a haber un blanqueo ahora, y ahora este blanqueo sui generis de poder sacar la plata del colchón hasta $100.000, que es un montón de plata. No queda claro si esa plata que se va a poder, cómo se va a utilizar y para qué va a servir. Y bueno, pero la idea es esa, un poco blanquear, que no si hiciste algún delito en el pasado, bueno, ya te perdonará este gobierno o algún otro gobierno liberal futuro te va a perdonar. Claro, digo, evadí, no pasa nada, no sucede nada y el que paga mes a mes que se joda, ¿no? El otro día le escuchaba a la ministra Patricia Bullrich hablar sobre el tema de la moratoria, que ahora, bueno, los diputados, hay un nuevo proyecto donde los diputados y senadores quieren volver a plantear una nueva moratoria. ¿Sabes qué decía Patricia Bullrich? Después si lo podemos encontrar y ponerlo en algún momento. Decía que era injusto porque era el que aportó siempre versus el que nunca trabajó. Como que el que aporta a la caja jubilatoria no es el laburante, el que aporta es el empleador. El empleador, y el que no pudo aportar es porque tuvo un empleador que no le hizo los aportes, porque trabajó en negro, o la persona que no aportó porque hizo un trabajo de cuidado, un trabajo en el hogar, un trabajo que vale muchísimo, que es el trabajo de reproducción de la sociedad, que son sus mujeres básicamente, y que bueno, llegan a una edad adulta sin poder tener sus aportes. La verdad que bueno, una más de las tantas medidas en contra de los sectores populares, de la clase trabajadora, de los laburantes de Argentina, que, bueno, este gobierno no trabaja para ellos, claramente, para nosotros, quiero decir, que somos los trabajadores. Bueno, tenemos los jubilados, digo, por un lado, bajo la línea de pobreza total. Variable de ajuste total las jubilaciones. Cambio el régimen de importaciones y extinción, digo, de la provincia de Tierra del Fuego, digo, porque bajo esta situación, digo, Tierra del Fuego se ven muchísimos laburantes a... No sabemos a dónde, porque claro, si Tierra del Fuego pierde 5.000 a 7.000 trabajadores de las empresas que arman y que producen los celulares y televisores, esos trabajadores se van a tener que ir de la provincia, una provincia que, bueno... Son puestos directos. Son puestos directos, más puestos indirectos, que también se van a perder. Bueno, una provincia que queda abandonada y donde además están discutiéndose desde este gobierno la instalación de una base norteamericana de radarización y de vigilancia en el centro de la provincia de Tierra del Fuego. Vaciar la provincia de población argentina para que venga una base norteamericana. Bueno, eso es un poco la mirada que podemos tener desde nuestro lugar, decir, bueno, ¿cómo vamos a defender la soberanía nacional si vaciamos la provincia? Y esto no quiere decir que a lo mejor haya que revisar el régimen de Tierra del Fuego, pero revisar el régimen de Tierra del Fuego implicaría un régimen alternativo. Es decir, bueno, no vamos a subsidiar los celulares o no le vamos a cobrar para que haya cría de salmón, por ejemplo, que es uno de los temas. Bueno, pero no hay otra cosa en carpeta. Es una mentira, es solamente quitar lo que hay hoy sin ofrecer nada a cambio. Es vaciar Tierra del Fuego, es una locura. Bueno, y por otro lado también, digo, casi cambiar el sistema, digo, político de la Argentina y constitucional de la Argentina sin cambiar la Constitución, ¿no? Digo, un país federal, digo, la coparticipación. Bueno, esa es una de las cuestiones que se está discutiendo ahora que tiene que ver con el IVA. Lo que propone el gobierno es que hoy por hoy el IVA lo recauda la nación y lo coparticipa a las provincias, más o menos mitad y mitad, un poquito no importa. Lo que dice el gobierno es nosotros vamos a cobrar nuestra mitad y que cada provincia cobre lo que quiera. Poner a competir a las provincias entre sí a ver quién cobra más y quién cobra menos, como si fuera un juego de niños, como si la competencia entre provincias fuera un capricho y casi un jueguito que se digita desde Buenos Aires, en donde además las provincias pobres tienen que cobrar mucho más IVA para poder compensar o empobrecerse más todavía y las provincias ricas le va a sobrar plata. Entonces tenés un efecto en donde los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Que va en la línea que quiere este gobierno, en definitiva, un país más desigual, un país más injusto, un país donde los trabajadores tenemos sueldos que no nos alcanzan para llegar a fin de mes y un puñado, una élite de ricos son cada vez más ricos. Bueno, en este caso pasaría con las provincias, además con la perversidad que implica poner a competir
provincias con otras provincias, una locura. Bueno, pero no es en eso de la competencia, ¿no? De plantear la competencia como si fuese en lo privado, también en lo público, ¿no? Trabajadores del sector público con trabajadores del sector privado. A mí me causa mucha gracia cuando te dice, yo el salario te lo pago yo, ¿no? Al empleado público. Es un gran error, porque en verdad todo aquello, digo, nosotros como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, pagamos el salario de un trabajador público, pero cuando vamos a comprar un caramelo, cuando compramos una gaseosa, cuando compramos un servicio, también estamos pagando el salario de ese trabajador, que no está mal. Digo, a mí cuando me contratan como abogado, me pagan mi salario. El problema es cuando vos no te entendés, me parece a mí, Laví, como trabajador o como, digo, yo siempre digo lo mismo, digo, uno puede ser un trabajador del derecho, ¿no? Digo, como en mi caso, o de la economía, o de la universidad como docente, pero en este caso particular, digo, hasta genera ofensa, ¿no? Digo, como si han generado que ser trabajador, lo público es malo. Pero sí, es una denostación permanente de todo lo público, que lo ves además claramente en la política salarial de lo público. Un trabajador del Estado hoy por hoy gana en promedio 22 a 25%, casi entre un 20 y un 25% menos en poder de compra que lo que ganaba en diciembre de 2023 cuando empezó este gobierno. Perdió 1 de cada 5 sueldos, lo perdió. Si sumamos todo lo perdido por un trabajador estatal, mes tras mes, para poder sostener el nivel, digamos, si quisiéramos sostener el nivel de compra del mes de diciembre de 2023 hasta ahora, cada trabajador estatal perdió 6 millones de pesos. Son 6 millones de pesos que mes tras mes, no 6 millones en total, digamos, para poder sostener ese nivel de compra que perdió, que no lo tiene más en su bolsillo. Hoy por hoy, como en los 90, como en todos los gobiernos liberales de este país, ser trabajador del Estado es casi sinónimo de ser pobre. Ser docente es sinónimo de ser pobre. Ser jubilado es sinónimo de ser pobre. Es una destrucción de lo público desde adentro. Eso lo dijo el presidente. Vengo a destruir el Estado. Lo está destruyendo, pero primero está destruyendo a los trabajadores y trabajadoras del Estado y después a todos nosotros que recibimos los servicios que presta el Estado, que no son menores. Hoy por hoy se está destruyendo, la semana pasada, el Fondo de Integración Sociourbana, un fondo que viene a los barrios para poner plata, no hay más. No hay más cloaca para los barrios, no va a haber más zanja, no va a haber más. No hay nada porque eso lo hace el Estado y para este gobierno todo lo que hace el Estado está mal, es una locura. Bueno, y los anuncios tienen que ver todo casi con el sector financiero, ¿no? Compras de dólares, importaciones, tiene que ver todo casi con el sector financiero y no con el sector productivo. Las inversiones que iban a venir de producción, ¿dónde están? No van a venir, no hay inversión. ¿Vas a acordar el meme ese? No sé si te acuerdas del meme ese que dice, estamos hablando de las importaciones, ¿no? Digo, ¿usted ve las importaciones a que usted habla acá? ¿Viste, no? Aquí están, ¿no? Acá están. Las inversiones extranjeras no están y no van a estar porque básicamente a este gobierno no le interesa la producción, la industria, el valor agregado. Nunca lo vas a escuchar a Milei decir estas palabras. Nunca entendemos cuál es la Argentina del futuro que se imagina. En realidad sí. Milei se imagina una Argentina que es la de 1880. Él siempre habla de cuando éramos potencia mundial, una idea así medio rebuscada. Y esa Argentina de 1880 es una Argentina donde hay, de vuelta, una élite, un grupito que vive integrado al mundo, atado a los recursos naturales y un 90-95% de la población que lo ve desde lejos, que lo ve pasar y que nunca va a gozar de ese beneficio. Y que, bueno, nada, va a ser una sociedad cada vez más desigual y, bueno, más parecida a esa. En definitiva, la que busca. Por eso nunca aparecen las inversiones. Es mentira que va a venir inversiones. Nunca las va a haber por este gobierno. Claro, digo, ¿quién? No les interesa, no está en su norte, en su brújula económica, pensar un país desarrollado, un país integrado al mundo, una Argentina grande, una Argentina que sea una potencia, no está en su... Y si viene una persona, un laburante que dice, che, yo cobro menos, o no la estoy pasando tan bien, pero no me aumentan las cosas. No, es falso, porque primero, sí aumentan las cosas, y la carne aumentó, pero está aumentaron todas las cosas y los sueldos no están aumentando en esa proporción. Entonces los sueldos están perdiendo y es verdad que no es una inflación tan alta como fue la del último momento del gobierno anterior, porque sí es más alta que la que había al principio, por ejemplo, del gobierno anterior. Entonces sigue habiendo inflación y los sueldos no van a la par de esa inflación. Y cuando en algún momento alguna paritaria logra de alguna manera empatarle a la inflación, como vimos la semana pasada con la de comercio, el gobierno se mete para bajar la paritaria. Es un acuerdo. Un acuerdo entre trabajadores. Que en verdad era un acuerdo que vos podías hacer entre privados y que lo manejen los privados. El Estado no se mete, pero cuando es bueno,
No, pará. El Estado sí interviene muchísimo, y es un Estado que interviene para esto, para una Argentina de bajo salario y una enorme fragilidad, una fragilidad financiera, una fragilidad que depende de los dólares permanentemente. Ahora consiguió los dólares del fondo, va a tirar 6 meses más. Antes había conseguido los dólares del blanqueo. Siempre tirando y generando una inestabilidad futura. Es muy frágil el sostenimiento de esta economía basado en esto, en un ancla de un dólar quieto que está basado en la deuda externa y salarios bajos. Esos son los dos pilares de este modelo, un dólar quieto basado en deuda y salarios bajos. Que los trabajadores lo tengan claro, no vamos a tener mejora de salarios mientras esté Milei, para nadie. Lavi, ¿es momento de comprar dólares? No, hay que esperar. Ahora el dólar va a estar quieto porque este gobierno tiene un montón de reservas y durante los próximos varios meses hay una especie de tranquilidad. Pero esto es una miopía que tenemos. Miramos al dólar y creemos que como el dólar está quieto, la economía está bien. Y es falso, porque la economía no está bien. Se están perdiendo puestos de trabajo, se está perdiendo capacidad adquisitiva, nos estamos endeudando. Argentina se está endeudando y lo vamos a pagar durante las próximas generaciones. Y tenemos un modelo que no conduce a nada, solamente a esta desigualdad mayor. Entonces, comprar dólares o no comprar dólares es mirar lo chiquito. Pero mirar el futuro implica entender que este modelo tiene pies de barro y que se cae de a pedazos. Lavi, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, por la invitación. Lo que querés saber, lo que querés preguntar, lo que nadie te cuenta, como siempre, acá en Acceso a los Derechos, los viernes a las 18:30 horas por la pantalla de Somos Rosario.